Buenos días. Bueno, pues muchísimas gracias por aceptar esta breve entrevista. Como te había comentado, esta es una nueva fase de Synergy en donde vamos a dar un poco más énfasis en la comunicación y sobre todo en los instructores que tenemos y que nos compartan un poco la experiencia que ellos han tenido en sus áreas de expertise. Y bueno, en tu caso, tú estuviste durante 36 años en Nestlé, en el área de envases y embalajes, de los cuales vamos a platicar un poquito más adelante. Pero ahorita, en la actualidad, en el 2021 y en algunos años anteriores, te has dedicado más al área ambiental y a la parte de ecología. Aquí lo que me gustaría saber es ¿cómo te llegó ese interés en el área ecológico, ambiental? ¿Cómo te involucraste en esa área? Mira, primero te voy a comentar que la experiencia en Nestlé fue muy amplia, principalmente en alimentos. En los últimos 20 años sí fue más centrada hacia los empaques, pero los empaques de alimentos. Finalmente son un conjunto los dos, son un sistema. Bien, finalmente después de mi jubilación ya hace 13 años, finalmente pues tuve que tomar otras actividades para distraer mi tiempo, aprovechar mis experiencias, y a mí la parte de educación me gusta mucho, la parte tanto académica como la educación de cursos, conferencias y todo eso. Finalmente también a lo largo del tiempo, tanto por un hermano que tengo ecologista de más de 30 años, más aparte de que tuve la oportunidad de trabajar a partir del 2008 para el gobierno de la Ciudad de México. Ahí me invitaron a participar por mis conocimientos de envases y los problemas de los residuos sólidos de los envases, que tú sabes que son una gran proporción en la corriente de la basura. Bien, finalmente ahí pude conocer pues, todas las alternativas de los residuos, fundamentalmente sólidos, pero también hay que ver, los residuos pueden ser líquidos, sólidos o gaseosos. Y finalmente también ya desde la Convención de Sao Paulo, una de las COP que hubo importantes y luego las que han venido, pues me he integrado mucho y sí me apasiona y hasta me aterroriza el grave daño que estamos haciendo al medio ambiente. Ok, a lo largo de los años que he tenido que ver con residuos sólidos, con formas de disposición, con formas de ver cómo se reutilizan, cómo uno quisiera que se redujera. Eso es algo bastante difícil porque cada día crecemos más. Tenemos la paradoja de que les bajamos el peso a las botellas de plástico para que se consuman más botellas de plástico. Pero en fin, en mis cursos de alimentos, empaques, un punto que siempre toco sobre todo es qué tiene que ver el medio ambiente con estos dos elementos industriales, porque estamos hablando de alimentos procesados. Casi no hablamos de alimentos frescos directos del campo a la mesa. Siempre en todos los demás alimentos siempre va un empaque. Entonces, sí, uno de los puntos importantes, pues a nivel de costos, las empresas saben muy bien lo que hay que hacer, reduce el espesor, reduce el tamaño, cámbiale aquí, pon otra alternativa, bla, bla, bla. Sin embargo, pues lo vamos a ver con esta COP26, que realmente son muy pocas, realmente las acciones que son significativas para el medio ambiente. Okay. Tienes ya más de 36 años de trayectoria en el área técnica de Nestlé. Bueno, tuviste. Yo tuve 38 años. 38. 36 en Nestlé. Ajá. Y 2 años más en Industrias de Alimentos Mexicanas, aquí en donde conocí los procesos industriales y sobre todo otra mentalidad. Vamos a llegar ahí un poquito más adelante sobre la mentalidad y eso.
Pero ahorita, continuando un poquito con el tema de lo ecológico y de los envases, me gustaría saber cómo has visto cambiar la tecnología de envases y sus materiales en toda esta trayectoria que has tenido. Mira, indudablemente la industria que siempre está alerta a muchas situaciones y sobre todo la industria transnacional, las grandes industrias internacionales están al día de la información. Tienen hasta los ataques muy fuertes en el sentido de sus impactos ambientales. Coca-Cola es una de ellas, lamentablemente también Nestlé es una de ellas. Todo eso, entonces conocen perfectamente bien cuáles son la grave contaminación de nuestros mares, de nuestros bosques, de nuestros ríos, saben su papel y desde hace 30 años aparentemente han tomado muchas acciones, muchas un poquito verdecitas o greenwashing y finalmente todas dirigidas fundamentalmente, como te decía, a reducir costos bajando materiales. Eso lamentablemente, porque acciones reales no hay porque cada día crece más el volumen de empaques. Ok, bueno, hablando de esta producción masiva de empaques y también, bueno, tú eres de una generación, yo soy de otra generación, pero ahora las generaciones que están trabajando, que tienen las posiciones de gerencia, supervisiones, direcciones, son los millennials y ya los centennials ya también se están incorporando en el mercado. Podemos ver claramente que ellos son más sensibles a toda esta parte ecológica, ambiental. Bueno, aquí viene la pregunta. ¿Consideras posible el remediar la contaminación generada que hicieron tanto tu generación como mi generación y que ahora le toca heredar a estas nuevas generaciones? No, vamos a dejar una huella ecológica muy grave, una huella ya la mayoría enterrada en rellenos sanitarios, la mayoría dispersa en nuestro planeta. Sí es cierto, los jóvenes, yo tengo también algunas participaciones en videos de este tipo, en el cual participan muchos jóvenes que sí están inquietos, que sí sienten que ellos están haciendo algo y lamentablemente sus acciones de ellos pues, son como granitos pequeños de arena en un mar enorme de decisiones si consideramos que somos más de 8.500 millones de personas en este planeta. Entonces, indudablemente, y sería malo que no estuvieran inquietos. Y es más, siento que son muy pocos. Este es un sentimiento mío, no los puedo medir, pero no lo suficiente. Y la educación ambiental realmente no parte en la escuela primaria, secundaria y bueno, finalmente después, lamentablemente tengo que decir que lo que buscan los jóvenes, y así yo lo busqué también en mi tiempo, es simplemente un empleo y asegurarse un salario que les permita tener pues un crecimiento económico. Sí, bueno, también ya en estos años se ha hablado mucho de materiales biodegradables, que sabemos hay diferentes variedades de materiales biodegradables. ¿Tú consideras que estos materiales sean realmente 100% biodegradables o solamente son cierto porcentaje o no son biodegradables y solamente se marketean como biodegradables? ¿Cuál es tu punto de vista? Mira, igual que la energía, en la energía actualmente hay una gran discusión al respecto de las renovables, las falsamente renovables, las energías que aparentemente van a ser nuestra transición entre el petróleo hacia esas energías fundamentalmente a base del sol, porque este planeta, la energía importante solo viene del sol. Ok, ahora en el caso de los empaques también ha venido una corriente desde hace más de 15 años de busquemos lo
La naturaleza, indudablemente, en su nacimiento, crecimiento y multiplicación de sus seres vivos, tiene un final que sirve para las siguientes generaciones, que se reintegra, como quien dice, como materia orgánica. Las cadenas de plásticos, que son los más preponderantes actualmente en los empaques, todas a partir del petróleo, que son poliolefinas, definitivamente son cadenas que la vida bacteriana no puede degradar, no tiene acceso a poder romper las ligaduras, o sea, los bacterias. Entonces, ¿qué ha tratado de hacer la industria? Ha tratado de buscar o bioplásticos, quiere decir a base de materiales vegetales, que eso sería, digamos, pues el camino más lógico, o ha seguido otras que son realmente un fraude, como poner catalizadores en los plastificantes para que el plástico se degrade y empiece a romperse las cadenas, de tal manera que las bacterias puedan, como quien dice, accesar a esas unidades de moléculas más pequeñas y usarlas como energía. Finalmente sí ha avanzado mucho. Hay que decir que de 5 años para acá ahora se encuentra una gran cantidad de ofertas de materiales aparentemente y fundamentalmente de bioplásticos. Sí son a partir ya sea de caña de azúcar, ya sea de papa, ya sea de muchas otras cosas, que finalmente pues es lo que la tierra nos ofrece. ¿Ok? Para hacerlo. Sin embargo, aquí hay dos situaciones. Primero, para llamarlo biodegradable, por eso hay normas internacionales, como tú lo conoces para otras cosas, en las cuales compruébamelo que de veras sufre la biodegradabilidad en 90 días. Normalmente la composta o los residuos orgánicos normales de la naturaleza, se supone que en 90 días han pasado realmente a materias más fáciles y más sencillas de reintegrar en los suelos agrícolas o en los suelos de los bosques. Entonces, por eso las normas internacionales clásicas como ACTM o las ISO dicen, bien, demuéstrame que son certificadas y que cumplen la compostabilidad, si es que ese es el enfoque que le das, o la biodegradabilidad. Son diferentes. La compostabilidad es diferente de la biodegradabilidad, que supone que si yo dejo una bolsa en el bosque, al cabo de 90 días ya no está, o al cabo de 90 días habrá partículas, pero sí, lo que hay es partículas de microplásticos. Y estamos inundados de microplásticos. Es más, cada día nosotros estamos comiendo microplásticos que vinieron en los pescados, que vinieron en la carne, que vinieron en muchísimas cosas. Para terminar, hay mucho también greenwashing aquí. Segundo, son más caros. Tercero, en muchos casos no son protectores, y tú sabes que para los alimentos el punto más importante, primero que quieres de un empaque, número uno, es protección en su tiempo de vida, ya sea 15 días o ya sea 5 años. ¿De acuerdo? Entonces ahí es donde no cumplen muchos de estos materiales. Para terminar, aquí en nuestro querido país, en la Ciudad de México, donde se prohibió que se entreguen bolsas de un solo uso, pero a cambio les dejaron a los comerciantes entregar bolsas que fueran biodegradables. Yo que voy continuamente a los supermercados o a los mercados sobre ruedas, te entregan esas bolsas y dicen biodegradables en una forma fresca y sencilla. Y no tienen ningún certificado, y no es cierto, siguen siendo las mismas bolsas de plástico, nada más con letreros y todo eso. Eso es el grave, digamos, fraude actual.
las energías lo tienen y los empaques también. Sí, ahorita que estabas platicando sobre la biodegradabilidad y de la manera en cómo se puede evaluar esta en 90 días, en composta o bosque, también me acuerdo que hace algunos años, hace como 3 o 4 años, estuvo un video viral que probablemente tú lo viste ya que fue súper viral, de una tortuga que tenía atorado un pedacito de popote en su nariz. Entonces, bueno, aquí la siguiente pregunta. No sé si estas normas también cubran la biodegradabilidad tanto en los mares como en los lagos y en los ríos, ya que sí, o sea, muchísimo se va a rellenos sanitarios, pero también mucho llega al mar. Entonces, ¿cuántas pruebas se realizan o si esta normatividad incluye en la biodegradabilidad en lagos y océanos? Las normas como la ACTM o la ISO y hay la europea también, finalmente no aplican que dicen mar, río o bosque. No, lo que aplican es un término de tiempo bajo unas condiciones, como tú sabes, de humedad y temperatura que se requiere para los seres vivos, que haya una degradación que se pueda medir, es decir, del inicio al final, las moléculas cambiaron, se generó CO2, se generó agua, y normalmente, por ejemplo, en el caso de la composta, que no son los bioplásticos, genera metano. ¿Ok? Y tú lo mides, tú que eres un conocedor de un laboratorio, tienes un procedimiento, un protocolo que sigues, pero entiendes que no es lo que va a suceder en el mar, no es lo que va a suceder en el Polo Norte, no es lo que va a suceder en el desierto de Atacama, no, ahí van a suceder otras cosas, porque otro factor de degradación es el sol. La luz solar es afortunadamente el que más degrada los plásticos común y corrientes. Finalmente, las historias de la tortuga, de los delfines y de todo, todos los días siguen, no han cambiado. Ya como quien dice, la gente ya se aburrió, ya es más, no le cree, es como mucha gente que no cree el verdadero catástrofe climática. Ya no la cree, dice, son lluvias, inundaciones y lo que sea. En el caso de la contaminación de los mares, es enorme, de tal manera que en unos años más, así lo dicen los científicos, habrá más plástico que peces en el mar. Uf, terrible. Pero bueno, digamos que aquí en México y de las personas que se animen a ver este podcast, ¿tú conoces algún laboratorio certificado o acreditado que ofrezca estas evaluaciones de degradación de bolsas o, bueno, de plásticos en general, de empaques y envases, aquí en México? En México creo que sí hay dos, pero son de universidades. ¿Okay? Antiguamente había, o que yo tenía conocimiento de uno de la Universidad del Estado de México. Sin embargo, no tengo confianza en esa universidad, en fin, no sé, no quiero hablar en especial. También había uno de la Universidad del Norte, no me recuerdo si era de Sonora o lo que sea. Aparte, algo en Monterrey, no recuerdo en este momento cuáles son las razones sociales. Sin embargo, realmente los que quieren de veras, si son éticos, porque aquí es una cuestión de ética, tener una auténtica certificación, lo mandan a Estados Unidos. O sea, definitivamente que yo sepa localmente es muy poco, muy pocas, sobre todo las grandes empresas. Las pequeñas empresas lamentablemente no están interesadas en la certificación. Ok, también platicaste hace unos momentos algo pues muy relevante, que el empaque, pues, su objetivo principal es la protección del alimento. Ahora,
También comentaste que los empaques y los envases que son en este momento se consideran biodegradables, todavía no tienen esa resistencia, esa durabilidad. Conociendo la industria de alimentos, que lo que busca es mayor vida de anaquel, ya que esto equivale a mayor oportunidad de negocio en los supermercados o en donde se transporte. ¿Tú consideras viable que la industria de alimentos en general cambie sus metodologías de producción y sus materiales a materiales más biodegradables en el 2021 o 2022? Lo dudo, pero a ver, primera cosa, el problema de los materiales biodegradables o compostables es que no puedes medir el tiempo en que se van a biodegradar o a compostar. A un polietileno tú puedes decir me va a durar fácil 1 año, 2 años, 5 años y sin mayor problema. Pero entonces, por ejemplo, algunos plásticos que se han usado para botellas de agua, pues a los 3 meses ya se ablandaron, ya no tienen las características y entonces pues hay que retirarlos del mercado. ¿Ok? Bien. Segundo, hay un punto que tú dijiste que no lo creo, al contrario, yo creo lo contrario, en que tú dijiste que las empresas quieren mayor extensión de vida. No, no debería de ser eso. Sí quieren tener una extensión de vida suficiente para sus sistemas logísticos de reemplazo de productos, como quien dice que el tiempo no los alcance. Pero nadie quiere tiempos de extensión de vida más allá de 1 año. O sea, realmente más allá de 1 año y muchos productos frescos no podrán pasar más que de 30 días a 35 días, a 40 días jaloneados realmente, finalmente, y sobre todo que hay que tomar en cuenta que el tiempo de vida no es únicamente en el comercio, es en tu casa, en tu alacena, en tu refrigerador. Muchas empresas, al contrario, dicen, vamos a tener los 30 días o los 60 días o los, como Tetra Pak que te dice 6 meses, punto. No vamos más allá de 6 meses. 9 meses ya es con ganas de... Pero nadie quiere tener inventarios, nadie quiere, ni el comercio los quiere, ni la empresa lo quiere. Lo que quieren es rotaciones de capital. Que las rotaciones de capital y se pueden tener actualmente con la tecnología. La tecnología te permite tener el control de todo ese big data que es la producción y la venta en el comercio. Entonces, conclusión, se podría para algunos productos de 30 días tener alimentos, empaques de características más, no me gusta la palabra de amigables, pero menos impactantes que los polietilenos. Sin embargo, en la corriente actual que está siguiendo la industria, con muchas, yo participo, por cierto, es lo que le llaman la economía circular, que se supone que vamos a recuperar los residuos, no importa, y preferiblemente si son inorgánicos u orgánicos, no importa, pero si los mezclamos se vuelve un desastre. Bambú con polietileno mezclado es un problema para reaprovecharlo. O sea, ni lo reaprovecho como composta, porque no lo puedo tirar, ni lo reaprovecho como polietileno otra vez. Entonces, la mejor alternativa que se está manejando actualmente, y yo te digo, participo y estoy trabajando con muchas y con todos los grupos que están en esto, que se llama economía circular, es a los residuos, démosle su camino correcto. Los plásticos como plásticos, las maderas como maderas, las latas como latas, en fin, lo que sea. El problema es ordenar, y ordenar en países desordenados es imposible. Hay que ver que nuestra basura es revoltura. Y revoltura es imposible aprovecharla. Sí, pues en donde vivo pusieron botes de basura, uno para metales, para latas, otro para orgánicos, etcétera, ¿no? Y en las mañanas cuando salgo a correr veo que llegan los de la basura
y a todos los agarran y los ponen en el mismo lugar, en el mismo, pues realmente no hay esa separación de la que comentas, ¿no? Pero bueno, con eso pasamos a otra de las preguntas que tengo para ti. Tú también tienes mucha experiencia y mucha trayectoria fuera de México. Estuviste en Francia, en la República Checa y en Chile. Obviamente y estuviste en épocas donde ahorita pues es muy común viajar y poder hacer cursos en el extranjero, materias, semestres, maestrías, lo que sea. Pero en ese entonces, para que un mexicano llegue a Francia, a el área de investigación y desarrollo de una compañía multinacional, no era tan fácil. Entonces, ¿cuál fue tu impresión con respecto a la metodología de trabajo que tenían esos equipos de trabajo en esos lugares en comparación a lo que a lo que tú estabas acostumbrado aquí en México? Mira, yo estoy estudiando historia de México y dentro de la historia de México recientemente murió un gran historiador mexicano, Alfredo López Austin, que fundamentalmente estudió más allá que Miguel León Portilla, estudió los pueblos prehispánicos y sobre todo los mexicas en lo que se llama su cosmovisión. Bien, ahí está el punto. Realmente, cuando tú vas a otros países, me encuentras que tienen otra cosmovisión, ven el mundo diferente. O sea, ¿por qué? Porque dentro de sus cabezas hay principios, hay valores, hay tradiciones y hay eso, de tal manera que ven su mundo diferente a como lo vemos los mexicanos. ¿De acuerdo? Entonces, indudablemente, mientras más viajes y convivas con otras personas, vas a tener la variedad de la cosmovisión. Es más, a mí me tocaron estudios también en Nestlé antes de retirarme, en el cual nos hicimos trabajo de cosmovisión de familias pobres, por ejemplo, en la colonia Anáhuac, en las colonias del sur, cómo veían su vida alrededor y obviamente sus alimentos. ¿Ok? Es más, yo hice hasta un estudio con un equipo, no era yo solo, era un equipo, y era un equipo multidisciplinario de a ver cómo la señora de la colonia Anáhuac, de esas pequeñas vecindades, qué compra, qué le interesa, cómo ve la vida. Bien, conclusión, pues sí, los franceses son diferentes. Los ingleses son diferentes, los escandinavos deben ser diferentes, los rusos deben ser diferentes, los chilenos también son diferentes. Su cosmovisión se parece a la nuestra, pero tiene variaciones. ¿Por qué? Por su historia. Y así lo dice López Austin. Por eso tenemos que conocer la historia y de dónde vienen los valores y todos esos mitos, porque fundamentalmente lo que él estudió son los mitos. Traemos en nuestra cabeza mitos. Bueno, conclusión. Cuando te vas al extranjero y a ti te ha pasado, y no estoy hablando de turismo, o te adaptas o te retiras. Porque si no, estás en un mundo en el cual no te puedes desenvolver fácilmente. Ya desde el idioma, es más, cuando lo escuchas, ahí empiezas a aprender realmente el idioma. ¿De acuerdo? Entonces, sí, ¿tiene técnicas diferentes de trabajo? Sí. Pues la historia de Francia fue de guerra y de varias guerras y de muchos problemas. La historia de Alemania también, en cierta manera, muchas guerras, muchas situaciones, son disciplinados. Ahora, pues la cosmovisión mexicana hay que verla actualmente y tú puedes observarla. No es lo mismo la gente de pueblo, no es la misma de Guerrero, no es la misma cosmovisión la que tienen los de Monterrey y tampoco los yucatecos. ¿Ok? Y por esa razón a veces no nos entendemos y sobre todo en esta vida moderna que busca tener, como quien dice, eficiencia y eficacia en las actividades. ¿Ok?
El artesano no tiene tiene eficiencia, pero a lo mejor no tiene eficacia, o al revés se lo tiene porque él no ve la necesidad de todo eso. Conclusión, mi recomendación realmente es un gran crecimiento personal, el tener oportunidad de trabajar en otros países. Trabajar ahora sí, como se dice, codo con codo. Ok, y cuando, bueno, pasaste todas esas experiencias, las sobreviviste, te adaptaste, y no solamente eso, sino llegaste a ser considerado para ir más a subir en la compañía. Llegas a México, y bueno, todas esas ideas, todas esas metodologías, me imagino que tratas de implementarlas en tu área de trabajo con los siguientes niveles. ¿Cómo fue esa interacción? ¿Hubo lo que le llaman el culture shock? ¿Tuviste eso o no? ¿O realmente no fue tanto el cambio? Mira, regresas a tu realidad y regresas a las condiciones que el mundo alrededor de ti todos tienen. Y que empiezas a entender, como decía mi papá, una cosa: ¿quién lleva mal el paso en el batallón? ¿Tú o el batallón? ¿Ok? Entiende que, pues, cómo está llevando el batallón el paso y cómo tratas de cambiarle el paso al batallón. Si además eres líder. Si no eres líder, pues mejor ajustate al paso del batallón. Entonces, no es fácil cambiar. Las mentalidades y los mexicanos me da consternación de que no van a cambiar muy fácilmente y cada día nos acentuamos más en nuestras formas de ser. ¿Ok? Y por esa razón, como quien dice, no hacemos los esfuerzos de hacer un cambio notable en nuestra cosmovisión. Ver la vida diferente. Ok, hablando de esta cosmovisión, tú pasaste, antes de entrar a Nestlé, obviamente tuviste todos los trabajos, uno de ellos fue en una cremería, que tenían una visión, una cosmovisión completamente diferente a la que tiene Nestlé. Sin decir nombres de marcas ni nada de eso, no sé si nos puedas platicar de qué experiencia tuviste en esa cremería. Bueno, primero tengo que decirte una cosa. Yo saliendo de la universidad entré directamente a una empresa de aditivos. Ahí estuve 3 meses y me llamaron de Nestlé y salí corriendo, pero corriendo hacia Nestlé porque ni me gustaban la petroquímica ni nada de eso. Bien, después yo tuve 4 años y medio en Nestlé y hubo ahí alguna persona que pasó, uno de esos proveedores que me dijo: te ofrezco más trabajo si te vienes conmigo a mi planta a llevarla. La quimera, me fui. Era una empresa de productos alimenticios industriales, ingredientes. Okay. Ingredientes. Una empresa que se había construido sola por el dueño y su esposa. Hicieron una empresa para ir construyendo algunos ingredientes bastante, en aquellos tiempos no eran conocidos, ellos realmente estaban reemplazando importaciones. ¿Ok? Todo eran equipos de tercera o cuarta mano, eran pues obreros de baja preparación, de lo que sea. Finalmente solo había una química bacterióloga que era la que sabía todo realmente, porque había reacciones químicas, y ahí fue con ella que la aprendí y yo tenía que llevar la producción. La producción también no había sistemas computarizados, no había sistemas actuales, se cargaba a mano los bultos de azúcar, se cargaba a mano todo el agua que salía de la llave era la que utilizábamos para los productos, en fin. Esa es una experiencia. La otra, como tú dices, fue una gran empresa lechera. Okay. Ya no existe esa empresa lechera, que tenía una gama muy grande de productos refrigerados. Los productos refrigerados, como tú sabes, son de corta vida. Los productos refrigerados no te pasan más allá de 2 meses, y finalmente la base de esta empresa, pues porque ellos tenían ranchos, era la leche. Entonces, querían hacer todo lo que se pudiera con la leche.
Querían hacer cremas, quesos, mantequillas, margarinas, malteadas, todo lo que sea. También era una empresa que lo que hacía era, según el jefe, lamentablemente, según venía de ganas, hoy quería hacer una malteada de chocolate, pues hoy pónganse a hacer una malteada de chocolate y ahí se implementaba. Trataban de ser muy innovadoras, te estoy hablando de los años 70, y en algún momento esta empresa estuvo casi al borde de ser comprada por Nestlé. No se llegó a ese matrimonio y por otras razones. En fin, sí era una forma de trabajar que todavía en mis últimos 10 años de experiencia profesional, cuando he visitado muchas fábricas, debajo de pymes, así siguen trabajando. Y tú que sabes todo lo que son las técnicas para garantizar inocuidad, pues son un problema ahí. Finalmente encuentras que ahí es muy difícil, pero parte de la mentalidad de la cabeza. Ahí sí son muy jerárquicas en cuanto al patrón, es el patrón. Y de ahí en adelante todos tienen que seguir la hora que él quiere. ¿Ok? Entonces, sí, se aprende mucho. Tú que has andado también en varias empresas, lo has visto, lo difícil que algunas gentes, ya desde el líder que tú tratas, dices, pues para que cambien las cosas aquí, este señor no va a cambiar. Entonces, es difícil, es difícil. Y México, en las transnacionales, tiene un mejor mentalidad, vamos a decir, industrial, porque finalmente todo es industrial, no es social, es industrial. Entonces, pues finalmente por eso muchas industrias mexicanas pequeñas pues se mantienen pues abajo, muy bajo perfil, siguen, pero no van a seguir muy lejos y a muchas de ellas la pandemia las mató. Okay. Mencionaste ahorita ya cuál es una de las diferencias entre, bueno, yo creo que desde mi punto de vista la más importante, que es la mentalidad entre compañías chicas de alimentos y compañías transnacionales. Aquí también fueron diferentes formas de trabajar en la transnacional. Me imagino que en Nestlé tuviste la oportunidad de trabajar y a lo mejor ahorita platícame si tuviste oportunidad de participar en la implementación de un sistema de gestión de calidad o un sistema de gestión de inocuidad. Primero, el origen de Nestlé es un origen suizo, sigue siendo una empresa suiza, sigue teniendo fundamentalmente la mentalidad de los antiguos suizos y de los nuevos suizos. O sea, por lo tanto, es una empresa que tiene principios muy fuertes, valores muy fuertes, que siente cuál es su misión, que está inquieta todo el tiempo de evitar y de lograr situaciones que puedan afectar el futuro de la empresa. Ok, sí, a lo largo de mis 36 años en Nestlé hubo todo tipo de proyectos. Hubo todo tipo de situaciones, las primeras eran racionalizaciones de operación. Era a ver cómo la hacemos con menos. Eran las más rápidas a buscar costos, a bajar personal, a quitar operaciones, a bla, bla, bla. Posteriormente, mejoramiento de calidad, círculos de calidad, todo aquello que en los principios de los años 80 ya sonaba como wow, la gran cosa, ¿no? Posteriormente, sí, ya para los 90 ya vino muy fuerte la implementación de todos los aspectos, que siempre Nestlé los tuvo en la parte sanitaria, pero era lo que era sanidad nada más, pero no ya dirigido así con una fuerza enorme sobre lo que es la inocuidad, ¿no? Entonces, indudablemente, como tú lo sabes, en un proyecto de implementación, en un proyecto tiene que participar todos, hasta el portero, todos. Los empaques, pues es una parte del sistema muy importante, no nada más por los materiales, por los sistemas internos que tiene de empacado.
Entonces, sí me tocó ese. Y el último, el más importante que me tocó, que no tiene nada que ver con los empaques, pero que empezó en el 2001, es el sistema de información, lo que se llama la nueva tecnologías de información. Todo lo que es integrar la comunicación interna de la empresa en todos los procesos, en todas las acciones, que duró más de 5 años, un proceso que se llamó GLOBE, que era para todo el mundo, que apenas creo que para el 2010 quedó realmente implementado, costó más de 4,000 millones de dólares. Es que todo esto está manejado actualmente en sistema computarizado. O sea, tú a través de una pantalla tienes acceso y tienes que acceder a información. En fin, en conclusión, sí se me tocaron grandes movimientos de proyectos en donde se involucraba a todo mundo. No era específicamente de la parte de empaques. Ok, y de estos proyectos en los que tú participaste, ¿sí viste, o sea, en resultados tangibles, cambios en el antes y en el después, una vez implementado de estos sistemas? Sí, porque la dirección estaba completamente implicada, comprometida, sí. Y desde ahí te obligaba a todos los niveles a que estuvieras comprometido y a que cumplieras tus planes, a que cumplieras tiempos, a que cambiaras procesos, porque además no se iban a meter los mismos procesos que estaban, ¿no? Tú no, ¿para qué metes algo que no sirve? Primero analiza los procesos que tienes, ve cuáles son los que valen, cámbialos, que la mayoría de las veces hay que cambiarlos, y ahora sí que los tenemos, los integramos, ¿ok? Pero, pues tú lo sabes muy bien, es compromiso de todos y principalmente el de hasta arriba. Si el de hasta arriba no lo tiene, no va. Sí, sí hubo cambios, se notaron los cambios. O sea, yo la Nestlé que conocí en los años 60, no se parece, es como si habláramos del siglo XIX comparada con la Nestlé que debe de estar hoy al día. Sí, cambios muchos. Durante esta implementación de los sistemas, ¿cuáles fueron los principales factores que detenían este cambio? En este caso de la implementación de estos sistemas. Cuando tú quieres deliberadamente cambiar algo, primero tienes que saber dónde estás. Ok. Pues si no sabes dónde estás, no sabes dónde vas. Ok. Primero tienes que analizar y diagnosticar como un doctor, a ver cómo está el cuerpo humano. ¿Qué hay y qué no hay o qué está mal? Entonces, después de ahí ya puedes ir teniendo idea de hacia dónde te conviene el cambio, porque no es un cambio por cambiar. O sea, puedes orientar el cambio. Y la primera cosa que tienes que hacer es, si lo que tengo, que ya lo vi, que ya lo analicé, no está bien, pues mejor empecemos casi un poquito de cero. Antes se decía que empezaras, como quien dice, con una hoja blanca. Empecemos a escribir de nuevo la historia, ¿ok? Para saber. Ahora, muchas veces lo que quieres pues, es seguir el copiation de otras tendencias en el mundo. Si dicen que vamos para allá, pues todos quieren ir para allá, ¿no? Eso finalmente. Pero lo más importante es primero estar muy consciente en dónde estoy, qué tengo, qué no tengo, qué está bien, qué no está bien, o analizarlo y decir ahora los mejores caminos pueden ser este. El cambio está todos los días, tú lo sabes. Eso es una regla. El cambio es continuo. Es un continuo. Y si no cambias tú, la competencia te lo va a hacer cambiar o el medio ambiente te lo va a hacer cambiar. Entonces es ahí donde tú debes de, como se dice, orientar, realizar y llevar hacia el cambio que te favorezca a ti, porque a veces el cambio más grave es el disruptivo, el que realmente te lleva a una catástrofe.
¿Ok? Ok, ahora, ¿escuchaste hablar sobre la cultura de calidad, la implementación de una cultura de calidad en Nestlé? Desde el primer día que entré. Perfecto. ¿Y qué se entiende por cultura de calidad en Nestlé? En Nestlé, desde el primer día que entré, fuera lo fundamental y sobre todo que manejábamos leche. O sea, fuera fundamental. Era en el sentido, primero, lo que más decía es, primero, la limpieza. Primero, los procedimientos, los que estuvieran. No era cambiar, eran los que estuvieran. El seguimiento de los procedimientos y las cosas, las prácticas son así, pues las prácticas se hacen todos los días, todos los días. Posteriormente, muchas de esas prácticas no eran las mejores prácticas y más con el cambio de la tecnología. La tecnología también ha ido avanzando y te ha dado una gran cantidad de herramientas para cambiar. Pero lo importante es, yo me recuerdo, en el año 68, ya el sistema de calidad de Nestlé era riguroso. Era muy fuerte en cuanto, era obviamente como a la antigüita, había más control de calidad del producto final que todos los demás pasos, y los demás pasos eran nada más simplemente cuidar la higiene y la sanidad. Ahora ya está hecho en una manera muy diferente que tú lo conoces, en el sentido de que no nada más lo que estoy haciendo lo tengo controlado, sino que también lo estoy observando si es lo que mejor debo de seguir haciendo para garantizar mi producto que es inocuo para quien lo consume. Hace algunos años ya me platicaste una anécdota sobre qué sucedía cuando llegaban a hacer pruebas de Listeria monocitógenes en la planta. No sé si recuerdes y si me los puedas compartir. Bueno, tú sabes que la listeria fundamentalmente va en el área fría. Bueno, primero a mí me tocó más, no el área fría, el área seca. Yo mis primeros años, mis primeros 15 años en Nestlé fueron en el área seca porque fundamentalmente Nestlé era de productos secos. En aquellos años nunca escuché la palabra listeria, pero sí escuché la palabra salmonela. La palabra salmonela sí ya se oía y mucho más en los años 70 y dónde anda ese bicho y cómo es ese bicho y caray, lo que sea. Ok, y finalmente todas las medidas que se tuvieron que tomar para que los productos secos estoy hablando, no hubiera, aparte de los coliformes y el Escherichia coli, que eran los indicadores, lo que sea, que no hubiera la salmonela. Posteriormente, pues sí, en el caso de cuando me tocó ya tratar con los productos refrigerados, que era otra división, llámese lo que era, todo lo que era yogurts, quesos y todo eso, o lo que era helados, ahí yo conocí por primera vez la palabra listeria. Entonces dije, caray, este es otro bicho, pero más especial, este es esquimal, este le gusta vivir en el frío. ¿Ok? Pero que también es bien maloso, que también ocasiona muerte. ¿Ok? Entonces, finalmente, como siempre, tú lo sabes que en la bacteriología y sobre todo a nivel de la producción y del personal, dice, ¿y cómo se ven a dónde están los microbios? Por eso son microbios, ¿dónde están? ¿Por qué la histeria está si hemos lavado 20 veces la máquina? ¿Por qué? ¿Por qué está? ¿Por qué está en el techo? ¿En dónde está? ¿Cae de acá? ¿De dónde está? Entonces, ese tipo de la bacteriología para el personal obrero, había que explicárselos realmente y de que nuestro enemigo era tan pequeño que no lo veíamos y que nos podía ocasionar muchísimos graves problemas. Entonces, sí, finalmente también como siempre, pues la capacitación. Finalmente, en la apertura para ir mejorando tus conocimientos. Si no conocía yo de listeria,
Bueno, en mi grupo de trabajo, que era toda la dirección técnica, pues me acuerdo, mi mejor amiga era la señora que manejaba todo el control de, ya no se llamaba control, era aseguramiento de calidad. Pues fue la primera que me explicó los bichos y los bichos malos, los bichos buenos, cómo los veía, todo lo que tú conoces de las placas PET, cómo se veía el microscopio, cómo se tienen un nombre ustedes de cómo se confirma cuál es el tipo de bacteria que está ahí. ¿Ok? Entonces, finalmente se requiere darle la inquietud. Bueno, primero, una capacitación básica. Como yo te lo dije, muchas empresas necesitan capacitación básica por video, para su personal obrero que tiene mucha rotación. Hoy viene uno, mañana viene otro, pero tienen que entender el problema de la microbiología. Tienen que entender por qué los alimentos se echan a perder, por qué los alimentos pueden ser un veneno. ¿Okay? En fin, todo eso pues también requiere liderazgos y conocimiento y todo, pues afortunadamente Nestlé siempre tuvo una gran industria mundial que nos apoyaba a veces Brasil, nos apoyaba a veces, bueno, indudablemente siempre Suiza, aún posteriormente los americanos, que los americanos por mucho tiempo vivieron independientes también, y entonces, como quien dice, intercambiar, que eso es lo que los humanos han hecho a lo largo de su evolución, intercambiar experiencias y éxitos, y aún fracasos también. Así es. Ok, ahorita también mencionaste la parte de capacitación y formación. Y obviamente tuviste contacto con muchos tipos de personas, personas que tienen preparación académica y personas que tienen más bien preparación técnica, y algunos que tal vez no. ¿Tuviste un cambio de actitud al momento de que estas personas recibieran capacitación? Mira, inmediatamente no necesariamente, ¿Ok? y dependía del tema y el capacitador. De los mejores cursos que todavía recuerdo yo de la prehistoria, recuerdo al capacitador que eran realmente personas muy motivadas. Yo me acuerdo el primero que nos enseñó en Nestlé en el año 69, el sistema digestivo, porque primero dijo, tienen que aprender cómo es el sistema digestivo de las personas. Ah, caramba, pues eso. Otro curso que también recuerdo de aquellas épocas y casi creo que ahí aprendí todo lo que sabía, era de estadística, en donde empezábamos a manejar la estadística. Uy, la estadística parecía difícil. En fin, pero siempre en los mejores cursos que se me quedaron a mí personalmente grabados, fue donde el capacitador, el instructor, era un maestro. Era un maestro agradable, era un maestro que explicaba claramente, era un maestro que no te daba muchas vueltas, que no te aburría, que no te dormía, porque tú vas a aprender cuando pones tu atención completa. Si tu atención divaga, medio pescas y medio no pescas. Conclusión. Muchos cursos técnicos cambian un poco las cosas del comportamiento de las personas. Así como que se note que ya cambiaron, no tanto. Se vuelven hasta muy, quieren ser muy ortodoxas, quieren ser muy fanáticas en lo que fue el cambio. Pero la personalidad, la persona no cambia. Realmente son los cursos humanos los que tratan de hacer cambios realmente acá en la loca de la casa. Para que la loca de la casa cambie es muy difícil. Ok, ya viéndolo ahora, después de varios años, ¿qué cursos te hubiera gustado tomar que no tomaste
pero que ahora pues, ya hay una infinidad de cursos. O sea, ya ahorita hay cursos de los temas, tantas especializaciones que hay. ¿Qué cursos a ti te hubiera gustado tomar durante tu época de profesionista que sabes que te hubieran ayudado competitivamente? Sí, hasta como te digo, cursos de estadística o de algunos de análisis de procesos, tomas de decisiones, evaluaciones, trabajo en equipo, bueno, como siempre. Y uno de los mejores que realmente se puede decir es lo que se llama el coaching. Mm. En el coaching siento que tuve pocos, pero los que tuve, muy buenos. Realmente es más, lo recuerdo y lo tuve a partir del 2002. Y el instructor, fantástico. Son de ese tipo de cursos que sí en la industria, en la vida diaria, en todo, lo requieres. Que sea esa persona que te acompaña, que te orienta, no te está dando terapia, que no te está dando terapia. Te está escuchando, te está haciendo algunas observaciones y te está tratando de que mejores por ti mismo. O sea, no por lo que él diga. ¿Okay? Pero eso sería el tipo de cursos. Actualmente, ¿cuáles son los cursos que tomo más? Pues como te digo, historia, literatura, arte, pero ya los técnicos no son para mi actividad actual. Ok, ahora ya te encuentras retirado, ya nos platicaste de que te gusta tomar cursos de historia. ¿Qué más te gusta hacer? Como por ejemplo pintar, escribir. ¿Qué actividades te gusta hacer en estos días? Bueno, me gusta visitar museos, me gusta pintar. Tengo arriba en mi azotea un pequeño estudio donde hago mis pequeños cuadritos. Tengo una serie de formas de pintar que he implementado. Por ejemplo, a partir de plumones, en vez de óleos. Entonces, con el plumón, ver cómo puedo hacerlo y tengo muchos más. Tengo uno aquí, por cierto, que con las cápsulas de Nespresso que he pensado regalártelo para tu laboratorio, para que lo colocas por ahí. Son en donde con todos los CDs que tengo déjame cambiar aquí. Con todos los CDs, de miles de CDs que recibí en alguna vez que ya no sirven para nada. Entonces los estoy trabajando para hacer todo un collage. ¿Ok? Entonces, aquí están todas las capsulitas de Nestlé. A ver si se ven aquí. Ah, sí, ya. Sí se ve. Las hago en esa manera y ahí voy. Y ahora, para último, como recientemente conocí la leyenda del Nahual, y eso a través de este historiador que murió, entonces estoy haciendo un cuadro de lo que es el Nahual mexicano que todavía existe, que son como quien dice un chamán o un hechicero, pero me gustó mucho la frase que la da en un video que está en YouTube, te voy a pasar el link para que lo veas, es un hombre sabio. En realidad no es un ser diabólico ni nada de eso, ¿no? Entonces, lo he querido hacer porque digo para mi doctor, el que visito en el Seguro Social, es una persona bastante agradable y siempre llena de informaciones y de consejos y de situaciones. Y entonces yo lo siento como un principio. Ahora, como dice la mitología, Nahual
todos somos. Nahual es el animal que nos es nuestra interno anímico que tenemos según los antiguos mesoamericanos, ¿no? Entonces, pero fundamentalmente hay nahuales que crecen en la cuestión del conocimiento herbolario, cósmico, matemático, de los bosques, en fin, de eso se trata. En eso es a lo que me dedico, aparte de ir a ver el desfile de los muertos ayer en Reforma con mi esposa, en eso la paso muy bien. Y bueno, pues finalmente, ya para concluir esta pequeña plática, vamos a retroceder un poquito en el tiempo. Y el Gabriel de hoy conoce al Gabriel en su primer día de trabajo en Nestlé. ¿Qué recomendaciones le das a ese joven Gabriel? La primera cosa es abrir bien los ojos y abrir bien las orejas. Y antes de hablar, escuchar. O sea, que puedas observar ese nuevo medio en el que entraste. Yo me acuerdo que yo entré en Plaza de la República frente al Monumento a la Revolución y después la primera fábrica que fui a Coatepec y wow, o sea, me sorprendió el tipo de fábrica, el personal, el gerente que era un suizo tipo nazi, en fin, toda una serie de cosas. Pero ¿qué es lo que necesitas primero? Es calladito, te ves más bonito, tienes que escuchar, tienes que solicitar realmente las informaciones, eso sí, las más importantes, entender los procedimientos, cuáles son las reglas y las políticas de la empresa, de tal manera que te puedas realmente integrar a ella. Si no te gusta, vete. Si no te gusta, vete. En los tiempos actuales no está para rechazar empleos, pero si no te gusta, vete porque finalmente no vas a ganar nada. Tienes que sentirlas que poco a poco te estás integrando como si fueran tuyos. ¿Ok? Así debería de ser. Escuchar, aprender y callar la mayoría de las veces y no entrar en discusiones vanas. Buenísimo. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, Gabriel. Es muy apreciado. Es oro las experiencias que nos estás compartiendo. Y bueno, pues próximamente estaremos en contacto para dar seguimiento a los cursos. Y pues muchísimas gracias. Gracias, Zeus. Te lo agradezco mucho y ahí seguiremos trabajando. Claro que sí. Muchísimos saludos a Pati. Que tengas un buen fin de semana todavía de los muertos. Gracias. Que estén bien. Gracias.